Saludos. Bienvenidos a la presentación de mi proyecto de investigación denominado Función del Docente Universitario Investigador desde la práctica profesional, retos de un mundo globalizado, elaborado por la magíster Yulimar Mejía y tutoriado por la doctora Milagro Ramos. Momento 1. Contextualización empírica de la realidad objeto de estudio. Análisis situacional del evento estudiado. En atención a los cambios actuales a nivel mundial en las diferentes esferas de la actividad, de la dinámica social, económica, política y científica, resulta innegable hacer la relación entre el docente universitario e investigador y el uso de las tecnologías dada la importancia de las mismas. En este sentido, Araque en el 2019 expresa que los centros de educación superior son y están inmersos en una dinámica sociohistórica marcada por las decisiones de alcance latinoamericano que estudia y propone modelos de desarrollo. Por lo tanto, este hecho ha determinado en Venezuela el desafío de la formación de un ciudadano que sea capaz de entender lo complicado del mundo. De allí el valor asignado a un modelo educativo capaz de potenciar la formación integral, la participación y el protagonismo de la generación de mejoras en las diferentes comunidades. En efecto, la formación en las universidades zulianas deben comprender unicidad planetaria, donde se desenvuelven los avances tecnológicos, la difusión de ideas y la dinámica intensa de las redes de comunicación. Es por ello, según lo afirmado por Araque en el 2019, el docente universitario investigador requiere que en su práctica profesional estimule la investigación de una manera formativa. En este sentido, es primordial en la práctica profesional motivar la lectura comprensiva y analítica. Es decir, que el estudiante escudriñe diferentes fuentes de información para así leer, releer con la finalidad de interpretar y luego escribir, estructurando ideas para el mundo científico y el alcance de todos. A su vez, él, como intelectual comprometido con la investigación científica, debe convertir el acto indagador en su labor básica e integrada en la función fundamental en la comunidad universitaria, para así coordinar la calidad académica y del profesional egresado. El municipio Baral no escapa de esta realidad. Específicamente en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, sede Menegrán, donde los profesores ejercen una actitud consciente en la práctica profesional por medio de un aprendizaje progresivo, motivador y transformador. Todo lo anteriormente planteado genera ciertas preguntas orientadoras sobre la investigación. ¿Cómo son? ¿Cuál es el rol del docente universitario investigador en correspondencia con los retos en el mundo globalizado desde su práctica profesional? ¿Cuáles son los referentes teóricos sobre el docente universitario investigador desde su práctica profesional? ¿Cómo perciben los informantes clave la motivación que tienen los docentes universitarios e investigadores en sus prácticas profesionales ante la tecnología? Y finalmente, cómo elaborar un constructo teórico sobre el docente investigador universitario desde la práctica profesional en un mundo globalizado. Como propósitos de la investigación se presentan los siguientes. Precisar la percepción de los informantes clave sobre el rol del docente universitario investigador y su práctica profesional.
Conocer los referentes teóricos sobre el docente universitario investigador desde la práctica profesional. Develar la percepción de los informantes clave sobre la motivación que tienen los docentes universitarios e investigadores desde su práctica profesional ante la tecnología. Y finalmente, generar un constructo teórico sobre el docente universitario investigador desde la práctica profesional en un mundo globalizado. Justificación de la investigación. Las instituciones universitarias en la actualidad constituyen un fenómeno complejo donde se conjugan múltiples conflictos y eventos que sirven de base para el desarrollo de diversos procesos sociales. Es por ello que la investigación se justifica desde diferentes niveles, como son teórico, ya que busca a través de conocimientos y constructo establecer un marco referencial amplio sobre el fenómeno objeto de estudio. A nivel metodológico, a través de la aplicación de diferentes técnicas para la recolección de datos. A nivel práctico, porque busca la actualización y capacitación de los docentes universitarios. Y por último, a nivel social, porque muestra o busca mostrar una educación desde la perspectiva de las prácticas profesionales. Como delimitación de la investigación, este estudio está enmarcado en el doctorado en educación, inmerso dentro de la línea de investigación denominada profesionalización y capacitación docente, formación investigativa. Se desarrolló en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, sede Minigrande, específicamente en el programa Administración, en un periodo comprendido entre los años 2022-2024 y se sustentó con autores como Araque 2019, Santiago 2015, entre otros. Recorrido por la literatura, momento 2. Se presenta la teoría de la motivación humana, conocida también como la pirámide de necesidades según Maslow, donde él propone que los seres humanos tienen una jerarquía de necesidades que deben satisfacer de manera secuencial. Esta teoría proporciona un marco útil para entender cómo las diferentes necesidades pueden influir en el desempeño del docente universitario investigador. Asimismo, presentamos la teoría del aprendizaje social. Según Bandura, establece y destaca la importancia que tiene esta teoría en el contexto social del aprendizaje, ya que las personas son aprendices activos que construyen su conocimiento a través de la observación, la reflexión y la interacción con su entorno, como podemos observar en la imagen, el engranaje de los diferentes factores en el ser humano, dentro de los cuales se establecen los factores personales, ya que el individuo aprende a través de la observación, los factores conductuales, porque se genera una actitud ante ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y los factores ambientales, porque es importante y fundamental contar con ambientes apropiados para la adquisición del conocimiento. Esto no quiere decir que va a generar un cambio en el comportamiento del estudiante. Docente universitario investigador. Según Hernández en el 2009, es aquel que realiza y orienta procesos investigativos con otros docentes y estudiantes. Es decir, es aquel que crea, desarrolla, imparte, construye el conocimiento para así facilitarlo con su entorno. El docente universitario investigador
posee características particulares dentro de las cuales, según el Centro de Educación Universitaria de Madrid en el año 2019, establece que debe poseer conocimiento amplio sobre su sector, debe manejar las bases sólidas sobre la investigación y diferentes metodologías. Y por supuesto, utilizar ese conocimiento para establecer conexiones con el entorno. Asimismo, presenta un rol fundamental en el desarrollo del conocimiento, que según Flores en el 2020 dice que con el transcurrir de los años este ha venido cambiando, ya que se pasó de un profesor expositor a un administrador de medios y de conocimiento según la utilización de las herramientas y estrategias para facilitarlo. Además de ello, cuenta con un perfil definido dentro de los cuales está orientar hacia la función de la investigación. Por lo tanto, se convierte en un asesor del conocimiento, un tutor de la investigación. Finalizando con cada una de las competencias que debe de desarrollar según Luis Aguilar en el 2017, manifiesta que es un compendio de habilidades, destrezas y capacidades que le permite al docente facilitar el conocimiento, dentro de las cuales se puede mencionar las pedagógicas, las investigativas, las cognitivas, las de participación y principalmente las personales. Práctica profesional. Según cada uno de los autores establecidos, Mendoza, Zuluaga y Hernández, llegaron a la conclusión que no es más que la experimentación y el ejercicio consecuente donde se constituye en medios fundamentales para construir el saber, el cual se hace más sólido en la medida en que se ratifica con la experiencia. La práctica profesional no es más que el compartir diario del profesor con sus estudiantes a través de las diferentes herramientas que utiliza para facilitar el conocimiento. El docente universitario investigador se enfrenta a muchos retos en este mundo del conocimiento, principalmente el mundo globalizado. Desafíos como manifiesta Arteaga en el 2011, la internacionalización de la educación. Esta se desarrolla a través de las diferentes alianzas que hace el gobierno nacional con otras naciones, a través del intercambio del conocimiento, sea de forma presencial o virtual con los estudiantes. Además de ello, Betancourt establece en el año 2011 otro de los retos que vive el docente e investigador en estos tiempos, como es la competencia académica, que no es más que esas capacidades, habilidades y destrezas que desarrolla el docente para apropiarse del conocimiento y así facilitárselo a sus estudiantes. Además de ello, la UNESCO establece en el 2021 uno de los retos que está en vanguardia, el desafío más grande que le ha tocado enfrentar al docente universitario investigador en su práctica profesional, como es el uso de las tecnologías. Se debe afianzar con las diversas herramientas que nos brinda la tecnología para así poder facilitar el conocimiento y están en sintonía con los cambios y transformaciones en la educación universitaria. Bruce en el 2010 establece el financiamiento y recursos como uno de los retos más relevantes, ya que el gobierno nacional ha invertido constantemente en el transcurrir del tiempo, a pesar de las circunstancias, en las infraestructuras y en las herramientas
necesarias para facilitar el conocimiento según las exigencias del contexto mundial. Finalizando con Pedrosa en el 2006, que establece la interdisciplinariedad como uno de los retos principales en el docente universitario investigador en este mundo globalizado, donde no es más que la interconexión de diferentes disciplinas para así facilitar el conocimiento de una forma integral a través de un aprendizaje colaborativo. Momento 3. Recorrido metodológico. Fundamento ontoepistemológico. Esta investigación se desarrolló bajo un paradigma interpretativo que, según Beltrán en el 2020, dice que es la forma de ver e interpretar el mundo con un método fenomenológico. Según Rousseau en el 2015, establece que no es más que captar la esencia de la experiencia tal como es experimentada por el individuo y bajo un diseño cualitativo, como lo establece Corbetta en el 2013, que busca comprender o se centra en comprender fenómenos sociales desde una perspectiva holística y contextual. Etapas en el proceso de investigación fenomenológica. Martínez en el 2010 expresa que existen dos etapas que debemos tomar en consideración en el momento de desarrollar la investigación fenomenológica, dentro de las cuales se presenta la determinación del nivel de participación. Esta va a depender de la actitud que desarrolle el investigador, porque dependiendo de ella va a tener una mayor receptividad de los informantes clave. La recolección de la información. La misma se desarrolla a través de la utilización de diferentes técnicas para recolectar la información que es necesaria en el desarrollo de la investigación. En este caso fue utilizada la entrevista. Selección de los informantes clave. Según Martínez en el 2010, nos dice que es fundamental tener en consideración cómo vamos a elegir esos informantes claves, porque son los que van a determinar la información que vamos a recibir a través de las entrevistas aplicadas, que sean en realidad personas que están involucradas en el proceso de desarrollo del estudio del fenómeno en la investigación. En este caso se tomaron en consideración 6 informantes claves del programa de administración. Perspectivas y niveles en la investigación. Piñerúa en el 2017 la explica bajo 2 perspectivas analíticas diferentes, como es el EMIC y el ETIC. El EMIC no es más que ver la investigación desde la mirada interna. En este caso son los informantes clave. Y el ETIC es la mirada que externa. En este caso es la que le da el investigador. Recolección de datos. Martínez en el 2010 explica que no es más que todas aquellas técnicas utilizadas para recolectar la información, recabar la información necesaria sobre el fenómeno objeto de estudio. En la investigación se tomaron en consideración la observación participante, que no es más que obtener la información desde adentro, vivencial, y desarrollando un instrumento estructurado con 4 preguntas
que a través del sistema narrativo se toma la información con grabaciones o notas de campo, utilizando la técnica más conocida como es la entrevista. En este caso fue estructurada elaborándose un guión para el entrevistado. Proceso de análisis de datos. Mayan en el 2013 establece 3 etapas para desarrollar este proceso, dentro de las cuales está la fase teorética, que no es más que la revisión de las fuentes bibliográficas. La fase empírica, que es la aplicación de la entrevista y su transcripción. Y la fase de análisis de información, como su palabra lo indica, es organizar y analizar el contenido que se recibe a través de la aplicación de la técnica de recolección de datos, la entrevista. Categorización. Según Martínez 2010, es la organización de un conjunto de datos o información en distintas clases, para que sea más fácil organizar y manejar la información en los diferentes momentos donde se desarrolla la investigación. Triangulación. Cisterna en el 2015 la establece a través de 3 elementos, dentro de los cuales está la información por estamento, que es la relación entre los sujetos y el investigador. Las diferentes fuentes de información, en este caso es las entrevistas realizadas a los informantes clave. El marco referencial, este se estructura por lo observado por el investigador, la información recibida por los informantes clave y las teorías sobre el tema investigado. Credibilidad de los hallazgos. Esta se consigue a través de las técnicas de la aplicación de la técnica de triangulación, que según Martínez no es más que combinar los métodos y las diferentes fuentes de información. Es contrastar la información recabada por los informantes clave con las fuentes bibliográficas referentes al fenómeno objeto de estudio. El instrumento utilizado para aplicar la técnica de la entrevista fue el siguiente, donde está compuesto por la siguiente estructura: informante clave, institución universitaria, entrevista, duración aproximada, fecha y el desarrollo del mismo, compuesto por 4 preguntas, dentro de las cuales está: ¿qué percepción tiene usted sobre el rol del docente universitario investigador? ¿Cuáles son las características de un docente universitario investigador? ¿Cuáles serán los referentes teóricos que debe utilizar el docente universitario investigador? ¿Cuál será la motivación que tienen los docentes universitarios investigadores con el uso de la tecnología? Para finalizar, lo hago con la siguiente reflexión. La teoría que no se lleva a la práctica se desconoce. Por lo tanto, si quieres lograr cambios en los aprendizajes de los estudiantes, debe brindarle herramientas que respondan a los desafíos de la sociedad. Mejía 2024. Por su atención, muchas gracias.